suya. Seguimos en Tiempo de Justicia. En esta oportunidad nos visita el diputado Jorge Argüello. Con el diputado Jorge Argüello es un poco difícil hablar porque es uno de esos legisladores que sirven para desmentir la idea generalizada de que en el Congreso no se trabaja. El diputado Argüello, lo sé, tengo certeza de que ha trabajado en una enorme cantidad de proyectos que abarcan distintos temas, pero todos esos temas son actuales y de necesidades que hay que resolver. Y en general parece, al menos, que no apuntan a la trascendencia personal, sino realmente a solucionar los problemas de quienes habitamos en este país. Diputado Argüello, bueno, es un gusto tenerlo con nosotros y no vamos a poder abarcar todos los temas que usted está tratando en este momento, pero me gustaría concretar en algunos de ellos. Y creo que el que ha tenido más trascendencia en el último tiempo es el que se refiere a la ley de ablación e implante de órganos humanos, ¿verdad? Sí, es una ley que, bueno, que le demandó a la Cámara un año de trabajo, un año largo de trabajo, con múltiples consultas, no solamente con organizaciones trasplantológicas, sino con pacientes y con centros inclusive y legislación comparada. Es una ley que significa indudablemente un avance importantísimo en esta materia en un país como la Argentina, que es un país culturalmente atrasado en materia de trasplante. Se da una situación paradojal. La Argentina tiene un excelente nivel técnico médico, a punto tal que muchos profesionales argentinos gozan de un indudable reconocimiento y renombre a nivel internacional, sí, en lo que a los trasplantes específicamente respecta. Pero es un país que dona poco, donde hay muy pocos donantes cadavéricos, es decir, muy pocas personas que mientras viven deciden donar sus órganos para después de muertos, y por lo tanto hay muchísimas vidas que se pierden precisamente por esta falta de conciencia. Y hemos tenido una legislación tímida, ciertamente. Nosotros ya teníamos legislado el tema desde la década del 70, a fines de la década del 70, la legislación argentina recepciona tímidamente al comienzo, casi le diría como operaciones de naturaleza experimental, la trasplantología, la práctica del trasplante en la Argentina. Después esta ley fue modificada parcialmente en varias oportunidades. Esta ley que fue sancionada el año pasado, sí, ¿se debe a una iniciativa suya? Esta ley se debe a una iniciativa nuestra, centralmente nuestra. En realidad había otros varios proyectos, pero eran proyectos que tendían a la modificación parcial de la vieja legislación, es decir, proyectos que propugnaban modificar 1 o 2 artículos. Nosotros hicimos una ley nueva, unificamos inclusive 3 cuerpos legales vinculados al tema de los trasplantes que estaban dispersos, introdujimos algunas novedades sustantivas, por ejemplo... ¿Por qué no me marca eso? Es decir, ¿cuáles son las diferencias que nos aporta la legislación actual, esta ley de la cual usted es impulsor, respecto a estas 3 leyes que nos regían hasta el año pasado? Hay algunos temas que son bastante técnicos, pero que son fundamentales. Por primera vez la legislación argentina define con absoluta precisión el instante en que se verifica la muerte. Este es un tema muy importante cuando estamos hablando de trasplantes, porque diagnosticar adecuadamente el momento en que la muerte se verifica es la diferencia entre poder realizar o no un trasplante. Sí. El momento en que la muerte se verifica es un tema que ha ido evolucionando con el tiempo y que ha sido objeto de muchas discusiones y muchas posiciones. Antiguamente se creía que una persona solamente estaba muerta cuando su corazón dejaba de latir. Otros sostenían que una persona moría recién cuando la última célula viva de su cuerpo se moría. Y como usted sabe, después de muertos nuestros pelos seguirán creciendo y nuestras uñas también, de modo tal que cuando se muera la última célula viva dentro del cajón, seguramente de ese cuerpo no vamos a poder utilizar nada. Yo recuerdo, bueno, usted sabe, yo soy profesor de Derecho de Familia en la universidad, pero además he sido director del Registro de las Personas, y en una oportunidad, hojeando antecedentes viejos, encontré un acta de defunción de un fallecimiento ocurrido en Mataderos, donde el oficial público, para constatar la muerte, se ponía en presencia del cadáver y en el acta dejaba sentado que, preguntado por 3 veces el finado y no respondiendo, certificó su muerte. Claro.
Después en la evolución de todo esto pasa lo que usted dice, es decir, ¿cuál es la muerte? Se habla de muerte real, se habla de muerte clínica, de la muerte cerebral, la falta de funcionamiento de los órganos vitales en forma autónoma. Así es. Pero usted dice que esto nos trae una solución. Estamos recepcionando un criterio que ya prácticamente goza de unanimidad a nivel internacional, que inclusive está reconocido y apoyado por la Iglesia Católica. Es el concepto de muerte cerebral. Es decir, el cerebro de una persona llega un momento en que entra en una suerte de estado de licuación. A partir de ese momento es imposible que el cuerpo recobre la vida, aunque el corazón siga latiendo porque hay una máquina que hace que mi sangre circule, que circule por este cuerpo muerto, o aún con un pulmotor yo puedo hacer que los pulmones se expandan artificialmente, pero dentro de un cuerpo que está muerto. Este tema es importantísimo porque a partir del momento en que una persona está clínicamente muerta, es procedente la ablación del órgano. Es decir, desde el momento en que el cerebro en forma irreversible deja de emitir mensajes. Exactamente. Hay una serie, hay 4 incisos en el artículo pertinente que en términos estrictamente médico-científicos dejan sin lugar a dudas planteada la hipótesis en que es una sola en la cual efectivamente se verifica esta falta de actividad cerebral a través de 2 estudios realizados en un lapso de tiempo. A partir de ahí, la carrera es contra el reloj. ¿Por qué? Porque algunos órganos solamente pueden utilizarse, pueden ser ablacionados del cuerpo muerto en la primera hora del fallecimiento, otros llegan a 6 horas, las córneas pueden aguantar un día o a veces más. Entonces a partir de ese momento es cuando es necesario contar con el consentimiento, tener un ágil sistema de histocompatibilidad para determinar en la lista de espera, que tiene miles de personas, de chicos, de hombres y de mujeres de todo el país, establecer las urgencias y la histocompatibilidad, es decir, la compatibilidad entre los tejidos que haga que el cuerpo, el órgano trasplantado no sea después rechazado. Este es un tema que ha innovado la legislación argentina y que seguramente va a tener consecuencias muy positivas en materia de trasplantes. Otro de los temas que hemos abordado con mucha rigurosidad, elevando en mucho inclusive las penas que la vieja legislación establecía, es la eventualidad del tráfico de órganos, es el sistema de habilitaciones y de control de las instituciones dedicadas a la trasplantología. Curiosamente, nos hemos encontrado con muchas denuncias que hacían que algunos institutos o médicos dedicados al tratamiento de riñones, hay un drama en el mundo de los enfermos de riñones que es el sillón de hemodiálisis. Claro. Es una operación por medio de la cual una máquina cumple las funciones de un riñón muerto o enfermo y lava toda la sangre del organismo del paciente. Es un trámite muy feo. 3 veces por semana la persona por lo menos debe sentarse durante varias horas en este sillón, en donde le sacan toda la sangre, la máquina la purifica y se la vuelve a insertar. Estamos estableciendo la obligación de los profesionales especializados en este tipo de tratamientos de denunciar la existencia de estos pacientes, porque son pacientes que con un simple trasplante de riñón pueden curarse. Claro. Un enfermo de hemodiálisis puede estar años, con un año del costo de hemodiálisis se puede pagar el trasplante de un riñón. Hasta ahora hemos hablado en general de los trasplantes hechos de un cadáver a una persona viva, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre con los trasplantes entre vivos? Entre vivos. Es un tema ciertamente polémico ese. Nosotros autorizamos el trasplante entre vivos con algunas prevenciones, es decir, solamente está permitido cuando existen determinados lazos de sangre, es decir, de familia, que anulen absolutamente la posibilidad de comercio de órganos. Es decir, yo no podría donarle a usted un órgano de mi cuerpo mientras estemos ambos vivos. Yo podría donar mis órganos, pero no a usted, donarlos. Exacto. Y será el INCUCAI y la autoridad competente la que determinará a dónde van mis órganos. Es decir, que no hay donación a una persona física determinada. No hay donación a una persona física determinada, ya le digo, la autoridad de aplicación es el INCUCAI. El INCUCAI va a establecer a través de... Si se tratara de parientes, ¿no podría ocurrir que un hermano quisiese hacer un testamento? Es decir, en caso de que yo fallezca, quiero que solucionarle un problema de salud.
Eso es equiparable al caso de donación entre vivos. Entonces, manteniéndonos dentro de los lazos que están establecidos por la ley, es posible realizar este tipo de trasplante o el trasplante entre vivos. Yo casualmente hace 3 días, un íntimo amigo mío entró al quirófano con su hijo y uno de sus 2 riñones le fue implantado en el cuerpo de su hijo, que estaba en una situación prácticamente terminal. Eso está permitido. Me imagino que todo esto le habrá dado bastante satisfacción, ¿verdad? Esto nos ha endurecido también. Hemos visto casos de un dolor cuya magnitud nosotros no sospechábamos. Aprobar la ley fue importante. Yo nunca me voy a olvidar una movilización que hubo al Congreso de la Nación. Nosotros estamos acostumbrados a recibir movilizaciones de gente que va a reclamar legítimamente sus cosas, que va a pedirle a sus representantes que se ocupen de sus asuntos, que va a quejarse, a tirar la bronca. Pero yo no puedo, y mientras vivo me voy a acordar de una movilización ciertamente atípica que se produjo en el Congreso. Era una movilización de médicos que se dedican a hacer trasplantes, de personas que habían sido trasplantadas, de chicos que están en listas de espera para ser trasplantados y de organizaciones de familiares de trasplantados, que se movilizaron al Congreso con unos corazones colorados gigantescos y con una gran consigna, un gran cartel que encabezaba la marcha y que decía: no te lleves tus órganos al cielo, porque en el cielo saben que aquí los necesitamos. Realmente esa fue una fecha importantísima en mi vida y fue precisamente el día en que conseguimos la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados. Argüello, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, este es el tema más importante de los que tienen actualidad hoy en día. Pero me gustaría, antes de terminarlo y pasar a otros temas en los cuales también hay novedades, que me dijera una prevención que hace la ley respecto a una aplicación futura, que creo que es el otorgamiento presunto. Sí, hay un debate que con mucha intensidad se dio en la Cámara, que era el siguiente: si nosotros recepcionamos o no un sistema que se utiliza, debo reconocer, con mucho éxito en muchos países del mundo, que se llama de consentimiento presunto. Rápidamente este sistema funciona de la siguiente manera: todos somos considerados donantes de nuestros órganos para después de muertos, salvo que en vida hayamos dicho que no. Claro. Es decir, es algo así como la inversión de la carga de la prueba. Este sistema se aplica en Francia, se aplica en España, se aplica en muchos estados de Estados Unidos, se aplica en Alemania. Son todos países de punta, tienen un índice de donación y por lo tanto de vidas salvadas altísimo. Aquí la discusión fue... ¿Cómo se manifestaría el no? Nosotros hemos establecido un espacio intermedio. Este sistema empezaría a regir recién a partir de 1996, siempre que se verifiquen algunas condiciones. Las condiciones están dadas por un sistema que nosotros propusimos y que se llama de la consulta obligatoria. Es decir, yo empecé esta conversación con usted diciéndole: estamos culturalmente atrasados en materia de trasplantes. Por lo tanto, no sería razonable poner de golpe un sistema de este tipo, que lo único que va a hacer es generar miedos que todavía existen en la conciencia de nuestra gente, entre otras cosas por falta de información. Lo que hemos propuesto es un sistema que se llama de la consulta obligatoria, que habrá de regir de aquí a 1996 y que establece la obligación del oficial público, cuando yo realizo cualquiera de 12 trámites que son tan simples como sacar mi licencia de conducir, inscribirme en una universidad, inscribirme en la obra social, hacer el servicio militar, casarme, divorciarme o anotar un hijo, en cualquiera de esos trámites, a partir de la reglamentación de la ley, el oficial público tendrá la obligación de recabar mi consentimiento, es decir, de preguntarme: ¿quiere convertirse en donante de sus órganos para después de muerto, sí o no? Yo podré contestar que sí, que no, o podré no contestar, pero la obligación va a estar a cargo del oficial público, y de esa manera en todos los lugares de la República, cada hombre y cada mujer va a ser puesto frente a la pregunta. Yo conozco muchísimos casos de amigos míos que, a propósito de haberme puesto a trabajar en este tema, me han dicho que ellos con gusto donarían sus órganos, pero que no se les ha presentado la oportunidad y que por lo tanto nunca lo han hecho. Entonces, ¿a dónde debe dirigirse quien quiera? Hasta que la ley sea reglamentada, porque cuando la ley sea reglamentada, el Estado lo va a buscar usted para preguntarle cuando realice estos trámites. Hasta que la ley sea reglamentada, y esperemos que sea pronto, está en el Gobierno Nacional, está en mora con la reglamentación de la ley, debió haber sido reglamentada ya hace varios meses, es una mora centralmente del Ministerio de Salud.
Hasta que la ley sea reglamentada, pueden dirigirse, cada vez hay más en los hospitales. Hay unas pequeñas oficinas del INCUCAI que recepcionan precisamente este tipo de ofrecimientos. En la planta baja del Congreso hay una oficina del INCUCAI que está permanentemente abierta, y hay una serie de semirremolques que cada tanto estacionan en distintos puntos del centro de la ciudad de Buenos Aires y que permiten precisamente llenar la ficha. Se llena una ficha y se pasa a integrar el pelotón de los donantes potenciales. Sí. Después está otra pelea cultural que, aunque parezca mentira, tenemos que dar, y es con los médicos. Los médicos de las terapias intensivas son renuentes a notificar la existencia de un cadáver en terapia intensiva, porque ellos aplican una lógica distinta y dicen: ¿para qué usar esta cama de terapia con un cadáver si yo puedo poner a un enfermo que está necesitando entrar en terapia? Sí. Razonamiento correcto, en parte, porque si mantiene algunas horas nada más ese cadáver en terapia, inmediato, digamos, yo puedo salvar varias vidas a partir del hecho de que me mantiene en ese cuerpo. Es decir, está todo por hacerse todavía en este tema. Yo creo que ha sido importante, pero no definitorio, haber logrado una ley. Para cambiar esta realidad nosotros necesitamos una ley, que ya la tenemos, necesitamos una muy clara y dirigida campaña de concientización que está incluida en el texto de la ley y que debe ser llevada, y también en esto está en mora el Ministerio de Salud, debe ser llevado adelante por el Gobierno Nacional. Y después necesitamos plata, que también está previsto en un sistema de financiamiento para que el INCUCAI tenga computadoras, tenga aviones, o por lo menos la posibilidad de trasladar cuerpos y órganos de un punto a otro de la República y pueda cumplir adecuadamente. Entonces vamos a hacer una cosa, diputado. De lo que ya está hecho, hablamos. De lo que todavía falta hacer, lo hablamos cuando esté hecho. Con todo gusto. Espero que no pase mucho tiempo. Con todo gusto. Me gustaría preguntarle un poco de un tema que sin lugar a dudas es mucho menos importante que este, pero que tengo la sensación, la pesimista sensación, que preocupa a una mayor cantidad de gente, que es lo que se llama la emergencia del tránsito, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también, bueno, en las rutas, en el conurbano, etcétera. ¿Usted está trabajando en eso? Hay dos iniciativas, una de las cuales es mía. Una apunta al ordenamiento del tránsito y otra apunta en el orden nacional. Esa ley ya tiene media sanción en diputados. Y una ley específica para la ciudad de Buenos Aires es la que yo he impulsado en el curso del año pasado, que fue votado por unanimidad en diputados y cuya aprobación está pendiente en la Cámara de Senadores, si bien ya está favorablemente dictaminado en las comisiones. En realidad no es un proyecto que traiga soluciones milagrosas, es un proyecto que pretende tomar el toro por las astas, asumir que el tránsito en la ciudad de Buenos Aires ha colapsado, no da para más, y que por lo tanto es necesario comprender primero cuáles son los motivos que generan esta situación para entonces después poder encontrar el remedio. Nosotros estamos planteando que sea declarado en estado de emergencia durante 180 días. ¿Por qué es esto? Porque nos hemos dado cuenta que por la condición de Distrito Federal que la ciudad de Buenos Aires tiene, el ordenamiento del tránsito no tiene un responsable, ni tiene dos, ni tiene tres, ni tiene cuatro, tiene como 8 o 10. Le voy a poner algunos ejemplos. Todo lo vinculado a los taxis, la reglamentación de los taxis en la ciudad de Buenos Aires depende de la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, todo lo vinculado a colectivos y al recorrido de las líneas de colectivos no depende de la municipalidad, sino que depende de la Secretaría de Transporte, que está en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. El control del tránsito en la ciudad de Buenos Aires no depende ni del uno ni del otro, depende del Ministerio del Interior, ya que está a cargo de la Policía Federal Argentina, que solo recibe órdenes del Ministerio del Interior y en ningún caso recibe órdenes directas del intendente. El juzgamiento... ¿Me puede decir brevemente en qué consiste? Bien, estamos planteando, yo le puedo seguir así hasta el ejemplo número 10, en cuanto a personas de distintas jurisdicciones nacionales, privadas o municipales, que todos los días toman decisiones sobre el tránsito con una falta de coherencia absoluta. Estamos planteando que durante 180 días el tránsito sea declarado en estado de emergencia, se constituya por primera vez un gabinete que siente a estos 7 u 8 actores y elaboren algo elemental que la ciudad nuestra no tiene, a diferencia de las principales ciudades del mundo, que es un plan maestro que ponga en sintonía todas los puentes con los semáforos, las manos con las plazas de estacionamiento, la frecuencia de los subtes con el recorrido de las líneas de colectivo, es decir, que le devuelva armonía al ordenamiento del tránsito en la ciudad. Mientras se elabora el plan maestro, hemos propuesto algunas medidas que no son del todo simpáticas, pero que juzgamos necesarias. Sí, es la entrada... Por lo pronto, estamos planteando una ligera restricción al ingreso de vehículos particulares a las zonas más conflictivas del tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Hemos desechado el sistema de chapa par-impar,
porque ello nos llevaría a inyectar demasiada cantidad de gente en un servicio de transporte público de pasajeros que no está preparado para recibirlo. Entonces decimos, en vez del 50, una reducción del 20%. Esto es, los días lunes no circularán en las zonas más conflictivas del tránsito en la ciudad de Buenos Aires aquellos vehículos cuyas chapas terminen en 0 o en 1. Claro, los martes 2, sucesivamente 3, de a así 2 hasta los viernes 8 y 9. Esto durante 180 días no es la solución, es un paliativo mientras hasta lograr una solución armónica y genérica. Argüello, le agradezco muchísimo. Yo normalmente siempre comprometo a las personas que tienen algo para aportarnos a que nos vuelvan a visitar. Me gustaría hablar con usted el tema que tiene además raíces constitucionales, que es el de la autonomía de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, y quiero agradecerle que nos haya visitado y hacer una aclaración al público en general. Yo he sido ponderativo en este caso con el diputado Argüello y en algunas otras oportunidades con otros entrevistados. No es porque yo sea exageradamente ponderativo, sino porque tengo la suerte que la producción generalmente invita a personas que trabajan en bien de todos. Tenemos un ejemplo acá y hemos tenido otros legisladores que muestran una tendencia igual. Esperamos que esto continúe así, esperamos que esto sirva de ejemplo para los que no lo son y de inmediato seguiremos hablando en Tiempo de Justicia. El fundamento de la ley no es